Bienvenidos al Guachapori. Yo soy Avi Soto y en esta ocasión tengo la fortuna de poder platicar en este podcast con Gabriela Arrizón. Gaby tuvo una historia de vida que se fabricó en su mente. Ella dijo, así va a ser mi vida. Pero la vida le dijo, ¿sabes qué, mamacita? Las cosas no van a ser exactamente así. Vamos a hacerte algunos cambios. Y obviamente hubo que hacer también cambios en su vida, cambios en la dinámica familiar, hubo que hacer muchos malabares, visitar muchos hospitales. Pero aquí la tenemos en esta ocasión en Guachapori para que ella nos cuente acerca de Mamá Elefanta, que es un proyecto que me ha encantado, sobre todo la definición de Mamá Elefanta, y sobre todo vamos a platicar de Tato, que es este bello personaje que es, vamos a decir, el protagonista de tu vida. Claro. ¿No es cierto, Gaby? Sí, el gran protagonista, claro que sí. Bienvenida seas al Guachapori. No te voy a contar qué onda con los podcasts, porque pues tú también ya tienes un podcast, el cual está iniciando prácticamente, ¿no? Tiene muy poquito. Tiene desde marzo. Uh-huh. La primera publicación fue el 28 de febrero, entonces vamos a contar desde marzo. Sí tiene poco, pues ahí vamos, nos ha ido muy bien, estamos muy contentas con el resultado. Sobre todo estoy muy contenta con los comentarios de otras mamás, uh-huh, porque para ellas es este podcast, ¿no? Sí, justamente. Sobre todo las mamás de niños con discapacidad. En realidad es para todos, pero los comentarios de ellas, porque mi corazón está con ellas, son las que nos motivan y nos hacen seguir sacando más y más capítulos. Así es. Bueno, Gaby, para la gente que quizás no la conozca, es una madre de familia que tiene un bebé. Yo digo bebé porque está chiquitito, tiene 6 años apenas, ¿no? Sí, tiene 6 años. Y bueno, yo no voy a contar tu historia porque yo no me la sé tan bien como te la sabes tú. Entonces, Gaby, bienvenida. Cuéntanos, la historia de vida que tú tenías previo a Tato. Pues la historia, como cualquier otra mamá, cualquier mujer, yo soñaba casarme, soñaba tener a mi hijo, y todos y todas hacemos una historia en nuestra cabeza de cómo queremos que sean nuestros hijos, cómo queremos que sean en el futuro, uh-huh, que si va a ser deportista, que si lo voy a meter a que aprenda sobre el arte. Nos hacemos toda una historia en la cabeza, un cuento de hadas, ¿verdad? Y ¿por qué no? Se vale, porque eso es tener ilusión y soñar y todo. Pero como dijiste ahorita, la vida me dijo, no, mamacita, así no va a ser contigo. Te me vas borrando el tape que te habías inventado porque tu historia va a ser muy diferente a la que te habías imaginado. Así es. Yo tuve a mi hijo normal, un parto... ¿Un embarazo normal? Un embarazo totalmente normal, no había ningún indicio de que algo viniera mal. De hecho, trabajé en mis tacones bien puestos un día antes de tenerlo, o sea, todo iba perfecto. Nació perfecto, los primeros 8 meses fueron bellísimos, o sea, mamá primeriza, súper enamorada de su bebé, que nació justo como lo soñó. Es un niño güerito de ojos azules, guapísimo. ¿Qué les voy a decir yo? Sí, es mi hijo. Y a los 8 meses nos sorprende una noticia muy dura de que Tato está invadido de tumores en el cerebro y en la columna. Y fue muy duro porque haz de cuenta que un día eres la más feliz, la mamá más ilusionada, crees que estás viviendo la vida que siempre habías soñado. Uh-huh. Y al otro día haz de cuenta que es nublado, es oscuro, ya no sabes cómo va a ser tu futuro, ya está muy incierto. Hay mucha incertidumbre ahora y fue muy duro. Estuvimos hospitalizados 4 meses. Fue muy difícil el diagnóstico de los tumores de mi hijo. Y en esa hospitalización pues surgieron muchos problemas de muchas cirugías. Tato tiene 18 cirugías. Estuvimos ahí 4 meses y en terapia intensiva estuvo 17 días. Y pues los días en terapia intensiva pues son súper complicados, súper difíciles, pero afortunadamente sobrevivió a todo ese calvario de que sucedió en esos 4 meses, pero el niño que entró al hospital ya no fue el mismo niño que salió. Entonces ahora
era un niño con discapacidad, un niño ciego, Ay, Dios. y con retraso neurológico, que yo veo como beneficio el hecho de que ningún doctor se sentó frente a mí y me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo ya no va a poder volver a ver, va a tener esto, va a tener aquello. Nadie sabía cómo iba a evolucionar. Y poco a poco, pues, me iba dando cuenta, sabes que el tiempo está pasando y Tato no está recuperando la vista. Veo que no actúa como los otros niños de su edad. Veo que le cuesta caminar. Veo muchas cosas que no son acorde a su edad. Él ya estaba en la etapa de quimios y yo todo le echaba la culpa a la quimio. Es que está muy débil. Y es que cuando la quimio haga su efecto y ya terminamos el tratamiento, seguramente va a ir recuperando la vista. Pero en realidad el tumor de él, el más grande, estaba en el quiasma óptico, que es donde los tumores donde los nervios de la vista se cruzan. Ahí mismo estaba el tumor más grande y destruyó los nervios. ¿No pudieron removerlo? Removieron una parte. Esa cirugía para removerlo duró 12 horas y salió con vida, afortunadamente, y se pudo remover gran parte porque no solamente era la vista, sino que estaba presionando partes importantes que ponían en peligro su vida. Entonces se tuvo que decidir por operar. Okay. Pero la quimio termina y Tato pues no recupera la vista y ese proceso de ir aceptando que wow, o sea, ahora soy mamá de un niño con discapacidad, ¿dónde está el librito? ¿Dónde está? Porque cuando estás embarazada, mira, te presto este libro para que lo leas. Y mira, entre esta página hasta te va a decir en el embarazo de qué tamaño está tu hijo y te va a decir qué hacer cuando tiene para eso aplicaciones ahora, ¿sí? Y cuando tu hijo tiene tal actitud, estas son las cosas que puedes hacer. Pero cuando hay un hijo con discapacidad, no hay manual, porque cada niño, aunque 2 niños tengan el mismo diagnóstico, no va a aplicar el mismo librito. O sea, cada niño es distinto y no hay un libro. El libro tú lo tienes que ir escribiendo casi y tú tienes que ir viendo cómo resuelves el día a día. ¿Cuál es el diagnóstico de Tato? El diagnóstico, bueno... ¿Hay una condición? ¿Tiene un nombre? No, él tiene discapacidad visual, o sea, él es ciego y tiene un retraso general neurológico. Okay. O sea, para entenderlo más fácil, él tiene 6 años, pero si tú lo ves, parece que es un niño más pequeño. O sea, su cerebrito es de un niño de una edad más pequeño. Okay. Y lo otro con Tato es que no se comunica. Entiende todas las palabras, sabe que es sube, baja, ven, todo, pero él no ha podido usar el lenguaje como una forma de comunicar lo que necesita. Sin embargo, lo entiende todo. Entonces, pues aprendí a comunicarme con él de alguna forma, a leer su cara, sus gestos, su actitud, para yo poder comprender qué es lo que necesita mi hijo, ¿no? Es un lenguaje que solamente él y yo conocemos. Sobre la vista, te soy sincera, Evi, hay veces que se me olvida que no ve, porque estoy tan acostumbrada a él y él a mí, que solo recuerdo que no ve cuando hay más personas. Y les tengo que explicar, no, dáselo en la mano, es que lo que pasa es que no ve lo que le estás dando. Hasta ahí empiezo a captar que él no ve. Sí, la simbiosis entre ustedes está tan dada que no hay necesidad de estar explicando. Bueno, hay necesidad de explicar a la demás gente, pero entre ustedes no. Sí, entre nosotros no. Pero esto es por todo un proceso. O sea, yo no me di cuenta que no veía y ya mi vida fue feliz. A mí me costaba el simple hecho de decir la palabra ciego. Querida. Decir la palabra ciego era durísimo para mí. O sea, se me hacía muy fuerte. Se me hacía una palabra muy fuerte decir o describirlo a él como ciego. Se me hacía durísimo. No podía decirlo, es que no ve, es débil visual. No, es la palabra correcta, es ciego. A los 8 meses dices que se dieron cuenta que... De los tumores. De los tumores. Él veía todavía. Ajá. ¿Y esto sucedió que ya no tuvo la vista hasta...? Después de la cirugía grande. ¿Qué fue? En el 1 de diciembre del 2018. ¿Y él ya estaba por cumplir 1 año
en 17 días Mi más. vidita, o sea, 1 año nada más tuvo la vista. Sí, sí, 1 año nada Él más. no va a tener recuerdos entonces de que veía. No, Wow. no, probablemente no. Y es duro porque, por Claro. ejemplo, yo decía, entonces nunca va a conocer mi cara. Ujú. O sea, era esa idea de que, o sea, entonces mi hijo no sabe cómo ¿Quién es soy. la mamá? Ujú. Pero con un proceso, te repito, de ir sanando, me doy cuenta que pues también vemos con otros sentidos. Quizás no sabe cómo es mi cara, pero sabe perfectamente cómo huele su mamá, Ujú. cómo habla su mamá, cómo se Te siente su mano. toca, sí. Sí, o sea, hay veces que en una piñata o algo y lo veo que está como estresado o algo y me acerco sin decirle nada y solo le pongo mi mano Ujú. y él sabe que soy yo. Y lo veo cómo se tranquiliza y se da cuenta que soy yo. Entonces, poco a poco me voy quitando esas ideas de que, ay, pero es que no va a poder ver mi cara. Sí, es verdad, pero ¿me voy a poner a llorar todos los días porque no ve mi cara? No, tengo que apreciar lo que sí reconoce Ajá. de mí, como mi tacto, mis palabras, o sea, a lo que voy es no porque no vea mi cara, no es que no sepa perfectamente Ajá, quién es su sí, mamá, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, de entrada, eso, obvio. Pero también al haber quedado sin la vista desde una edad tan temprana, pues no tiene los recuerdos. Por lo Ujú, tanto, para él va a ser muchísimo más fácil, entre ujú, comillas, poder desarrollarse y desenvolverse en el mundo, en la vida, porque no tiene esa, no le falta la vista, ujú. porque nunca la Nunca la tuvo. tuvo. Ajá. Ajá. Entonces, él va a hacer su vida y va a tener sus elementos y va, o sea, no sé si me estoy explicando, va a Sí, poderse desarrollar sin que exacto. le haga falta la vista. Es que está un dicho que dice, no puedes extrañar lo Lo que que nunca nunca tuviste, tuviste. exacto. Y en ese sentido tienes razón. O sea, él no es un niño que llore porque no ve. Yo creo que él ni siquiera capta que no ve. O sea, él ha de pensar que todos somos Iguales, así. Ajá. ajá. Y a resumidas cuentas, lo que a mí más me importa, yo ya no estoy, o sea, porque al principio me decían, reza mucho para que un milagro. A ver, pero uno tiene que ser realista. Yo ya me di cuenta que rezar porque le regrese la vista es como rezar para que alguien que le cortaron la pierna le vuelva a salir. O sea, los cables se cortaron, no sirven los cables. Es como Ujú, si a una tele, sí sirve la pantalla, pero si yo le trozo el cable, ahí está la electricidad y aquí está la pantalla, pero no hay conexión, ujú. no va a poder ver. Estoy perdiendo el tiempo en estar deseando algo que es imposible y tienes que aceptarlo. Si no lo aceptas, pues vives toda una vida Frustrado. frustrada y pensando en lo que pudo haber sido. Sí, Ujú, pues, pero a veces hay que aceptar cuando las cosas no van a ser. Entonces, a mí ahorita lo que más me importa y por lo que sí rezo es por siempre poderle dar las herramientas que mi hijo necesita, hablando de terapias, si necesita alguna modificación en casa, algún aparato, lo que sea. ujú. Rezo porque siempre se lo pueda dar, pero rezo porque siempre sea feliz. O sea, mi hijo todos los días lo veo levantarse súper contento, acostarse súper contento, hacer todo súper feliz todo el día bailando, carcajeándose. Eso sí rezo porque suceda todos los días. No por estar deseando cosas que no van a pasar. O sea, ya es imposible y hay que aceptarlo, ponerlo atrás y decir, bueno, no pasó, ni modo. Y rezar por lo que sí es posible Ujú. y pedirle a Dios ayuda para lo que sí es posible. O sea, también Dios no puede hacer cosas tan pasadas. Dios puede hacer todo Sí, porque es todopoderoso, claro. eso sí, pero estoy contigo en donde estás mencionando que, bueno, vamos a ponernos realistas Vamos y a vamos a trabajar para que las condiciones se den para así es, poder continuar haciendo tal, 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 tal. Y como bien decías, darle las terapias y hacer, no vamos a esperar que todo nos caiga del cielo. así es. Uno tiene que trabajar para poder lograr todo eso. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte del primer diagnóstico? Cuando te dicen el bebé tiene 8 meses y sucede que tiene tumores. Ujú, Los tumores están en el cerebro y en la columna. sí.
¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu reacción? Mira, el mismo día que le hicieron la resonancia para saber para saber qué le pasaba al niño, el niño tenía los únicos síntomas raros era que los ojitos temblaban. Era lo único que preocupaba. Y el doctor nos decía, ¿para qué le hacen resonancias? Mucho dinero, espérense. Pero pasaron 2, 3 días y aparte de los ojitos, el niño dejó de sonreír. Y ahí sí, yo ya me preocupé, parecía que no escuchaba. Mi hijo era un niño que cruzaba mirada contigo y tú le sonreías, él sonreía de vuelta, quien sea, en el súper, en la calle, quien sea, era un niño muy sonriente. Y que ahora estuviera como ido, mi amor, como ido. Esto sí ya no es normal. Ya me puso muy nerviosa. Pues lo que cueste la resonancia, vamos a hacérsela porque esto me está asustando mucho. Y cuando entramos, me acuerdo, la señorita ahí de la resonancia nos dice, los estudios están listos en 3 días, nada más para que sepan. La resonancia duraría unas 3 horas y cuando sale nos dice... 3 horas. 3 horas porque es columna y cerebro. Wow. Y cuando sale nos dice, ¿pueden regresar por favor a las 6 de la tarde? Y eso para mí ya levantó una sospecha de que algo no está bien. O sea... De que habían visto algo. Algo están viendo que necesitan que lleguemos a las 6 de la tarde por los resultados. Le hablamos al pediatra, le decimos que los resultados van a estar a las 6 de la tarde y el pediatra dice, cuando los recojan se vienen inmediatamente sin cita. Ay, esto no está bien, decía yo. Todo mundo tan lindo de que no nos va a dar si todo no tengo tan que rápido. esperar nada. Sí, afortunadamente mis papás estaban aquí porque a lo que le tenía miedo, según yo, en esa primera resonancia era que lo iban a dormir. Le iban a poner anestesia. Eso me tenía nerviosa. ¿Qué iba a saber yo que ahorita la anestesia... Por favor, esto es del diario. ¡Échenme otro cartucho! Esto es del diario, esto es facilito, o sea... Pero bueno, era primeriza ahí y ahí, ay, lo van a dormir y bueno, estaba yo súper nerviosa. Ahora veo que es lo de menos. Efectivamente, 6 de la tarde puntual nos dan los resultados, nos vamos con el pediatra abre el sobre, nosotros no abrimos el sobre en el carro porque dijimos, van a haber muchas palabras que no vamos a saber, vale más que un doctor nos explique, mejor no abrimos nada, aparte ya vamos en camino, no es como que vamos a esperar mucho. Y sí, en cuanto llegamos el doctor nos pasó, abrió el sobre, venía una imagen, venía un CD, venía una imagen como de esas que ponen contraluz, como radiografía, sí. Y la carta donde viene el resumen. Nos quedamos así viéndolo, él sacó esa carta, me acuerdo que yo vi la hoja y vi que estaba escrita por los 2 lados hasta abajo, hasta donde tienen membretado, hasta ahí tenía escrito y yo dije, ¿tanto? O sea, nunca había visto una carta de resumen de resonancia, entonces no sabía qué estaba pasando. El doctor baja las hojas y dice, muchachos, estamos hablando de un diagnóstico francamente serio. Y nos enseñó las imágenes y nos dijo, esto es tumor, esto es tumor, esto es tumor, esto es tumor. Y yo me acuerdo que veía las imágenes y veía a mi hijo que lo tenía en brazos en ese momento. Y yo decía, ¿cómo es que eso que estoy viendo cabe aquí? Entonces, ¿dónde está el cerebro? Decía yo, o sea, ¿cómo? No entendía yo, mi hijo ya quedándose dormido y yo me están dando esta noticia. ¿Dónde caben tantos tumores en la cabeza de mi hijo? Yo siempre ves novelas, ves películas y les dan una noticia súper fea y la mujer se desmaya o se suelta llorando. Yo estaba en shock, como sin sentimientos. Estaba entre confundida. ¿Si estará pasando esto? ¿Estaré soñando? ¿Esto será real? No estoy entendiendo. El doctor siempre hablaba la lesión. Nunca dijo tumor. Yo no hacía preguntas, estaba seria. El papá de él, en ese tiempo estábamos casados y el papá de él estaba ahí y estaba haciendo las preguntas. Yo ni siquiera tenía preguntas, o sea, no me salía la voz, creo. Mi cabeza se iba al futuro y se iba al pasado. Rápido se fue a, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste en el embarazo? Yo ahí estaba como que, ¿dónde estuvo el problema? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos llevó a estar aquí?
El pediatra nos dice, el neurocirujano los está esperando, váyanse para allá. Ni siquiera recuerdo qué conversación hubo en el camino. No te puedo decir, dijimos esto, no te puedo decir. Estabas adormecida por la situación, sí. No sé, inclusive cuando volví a ir a esos consultorios, no sabía ni dónde quedaban, se me borró en qué piso, se me borró hasta de qué color era el consultorio, se me borró. Yo estaba en mi cabeza más bien que en lo que estaba pasando alrededor. El neurocirujano pues ya explicando más técnicamente las imágenes y todo, yo igual adormecida y me acuerdo que estaba pensando o sea, ahora cómo va a ser mi vida, o sea, ¿qué sigue de aquí? Haciéndome 1000 preguntas por dentro y me acuerdo que interrumpí la conversación y le dije, perdón, o sea, como que volví de allá donde me fui, regresé a mi cuerpo y dije, perdón, necesito una pregunta. O sea, que lo que estoy viendo aquí es cáncer. O sea, es que nadie lo menciona. O sea, díganme las cosas como son. O sea, que esto es cáncer. Y el doctor así como que hasta volteó porque lo interrumpí de estar hablando, no sé ni qué. Y dijo, sí, es cáncer. Y ahí sí sentí que me aplastara. Los médicos no te dicen que es cáncer, ¿qué es cáncer? Por la palabra. Yo creo que es fuerte. Se les hace muy fuerte para decirla así, lo sé. Es muy fuerte. Pero sí mencionan tumor y sobre todo lesión. Es lo que ellos mencionan. Nunca te dicen la palabra tal cual. Sí. Yo creo que por eso es que no nos cae el 20 en el momento. Sí. Pero también estás adormecida porque estás recibiendo esa información que... Es muy fuerte. Dices tú, es que no... Esto no es mío, esto no es para mí, esto no es... No debe ser real. Ajá. No debe ser, esto no debe ser real. O sea, yo creo que saliendo de aquí despierto, no sé. Pues dijo cáncer y ahí sí sentí que me aplastaba en el pecho. O sea, ahí sí se me salieron las lágrimas después de 3 horas de que todo esto había pasado. Y lo primero que piensas es... Pues piensas lo peor. O sea... No quieres pensar, mi mamá siempre dice, no pienses las cosas malas, porque luego si las piensa uno mucho pasan, pero era inevitable. Así es. Era inevitable, más cuando cuando yo no hacía preguntas, yo veía las caras de los doctores y yo veía seriedad total en la cara de los doctores, yo veía preocupación, veía urgencia y eso me asustaba mucho, o sea... No quería pensar, yo siempre no me gusta ni siquiera mencionar en lo que estaba pensando, lo que digo es, tenía mucho miedo de quedarme con mis manos vacías, porque mi hijo estaba en mis brazos, y eso pensaba. Disculpe usted si uno empieza aquí a soltar una lagrimita o algo por el estilo. Es normal, es natural, somos mujeres, o sea, ¿no? Y no es como que es muy fácil la historia. Exacto, aparte que tengo una historia. Te lo mencionaba cuando platicábamos. Sí. Nada que ver con lo que estás viviendo, obviamente, pero yo tengo un hijo que tiene un ependimoma, grado 2, todavía. Lo han operado en 2 ocasiones. En la segunda ocasión que lo operaron también pasamos por el tema de terapia intensiva, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta este momento todavía no hay remoción completa, como así lo mencionan ellos, remoción total de la lesión, todavía no hay. Todavía sigue teniendo algunos remanentes de ese tumor, cáncer a final de cuentas. Le falta un pedazo de cráneo, porque la lesión está justamente enseguidita del nervio óptico. O sea, te estoy escuchando y dije yo, o sea, todo es tan parecido. Sí. Está justo enseguida del nervio óptico y la primera situación que nos alarmó fue que se le cruzaban los ojos. Y entonces te estoy contando y estás sintiendo lo que yo sentía. Estoy volviendo a vivir ese momento. Sí. Entonces, perdón usted si de repente se me sale alguna lagrimita, lo siento. He tratado de evitarlo, pero quieren salir. Sí. Mi hijo está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después de estas 2 operaciones estamos todavía en espera de si el tumor vuelve a crecer, porque creció en la primera ocasión. Entonces, ahorita veremos. Pero estamos esperando una, no tercera operación para remoción, no se lo va a hacer obviamente con quimios y con radio, en todo caso
pero hay que ponerle primero ese pedazo de cráneo que le hace falta, una placa que le van a poner. Por el momento trae un casco. Ok. Para pero él está haciendo su vida normal. Bendito Dios, está haciendo su vida normal dentro de las discapacidades que se puede vivir. Sí. Porque el hecho de no tener ese pedazo de cráneo lo discapacita en mucho sentido. No se puede agachar, no puede estar mucho tiempo en el calor. La presión. Hay que estarla checando, tranquilizando. O sea, tranquilizando, no se puede alterar demasiado, etc. Pero él está haciendo su vida normal. Bendito Dios. Qué padre. Son muchas preguntas las que tengo, Gaby, porque obviamente uno piensa lo peor. Uno piensa, se me va a quedar en la mesa de operaciones, se me va a quedar en quirófano. Cuando dijiste 12 horas, exactamente, fue el tiempo que el mío también estuvo. Uno le pide... Bajas todos los santos. Ajá. Todos. Y rézale a fulanito. ¿Qué hago? También. Dime qué te prometo, dime qué hago yo. Es que no hay nada que uno pueda hacer. Yo quiero estar ahí, dale a él la salud y ponme a mí. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Yo decía, no habrá manera de que yo pueda entrar al quirófano. Me quedo en una esquinita, no importa. Solo déjenme estar ahí viendo. Claro que no, pues, o sea, no te van a dejar. Pero eso fue una de las cosas más... Me acuerdo cuando nos dieron la noticia, pues mucha gente va al hospital y a tratar de darte ánimos y lo que tú quieras. Y una mamá de una de mis amigas, muy linda, tengo todos los años que tengo viviendo en Hermosillo, lo tengo de conocerlos. Y me dijo, tienes que soltarlo. Y yo dije, ¿cómo se le ocurre a mi tía decirme que suelte a mi hijo si ahorita lo que quiero es no soltarlo? Lo quiero más agarrado que nunca. Pero ya entendí a qué se refería. No lo entendía en ese momento, pero entendí que lo que yo puedo hacer, ya lo estoy haciendo. Yo no puedo operarlo, yo no le puedo quitar el cáncer, yo no puedo operarlo y hacer magia. Yo tengo que soltarlo y confiar en las personas que sí saben y quedarme tranquila, serena, pensando en que lo que va a suceder es lo mejor que tenía que pasar, estar conforme con mi decisión de operarlo, porque nos decían, ustedes pueden decidir si sí o si no, pero decidimos que sí, porque ya había otras complicaciones en sus hormonas, ver a tu hijo sufriendo por los desajustes que las hormonas le hacían, y no hay cosa que más me haya dolido a mí que ver a mi hijo con dolor y que nadie se lo podía quitar. Entonces era, ya, opérenlo, o sea, hagan algo. Y de hecho, la última vez que lo ingresaron, estuvo después de la cirugía grande, estuvo 10 días en terapia intensiva, pero ahí estaba como tranquila porque cada día yo veía que estaba avanzando y entendía que estaba ahí para recuperarse de una cirugía que fue muy fuerte. Y cada día que lo veía mejorando. Pero luego tuvo que entrar de emergencia porque no podían controlarle el dolor que él sentía. Y era un llanto, pues tú sabes cuando tu hijo llora por hambre, sobre todo un bebé, llora por hambre, llora porque algo le molesta. Este era un llanto desesperado y no se lo quitaban con nada por más que le ponían medicamento. Hasta que dijo el doctor, ¿sabes qué? Ya, esto es mucho sufrimiento. No lo operaron, vamos a tener que meterlo a terapia intensiva para darle un medicamento mucho más fuerte y dormirlo, porque está sufriendo muchísimo. Y ahí, cuando lo metieron a terapia intensiva, al salir los doctores dicen, bueno, pues nada más queda esperar. Y ahí sí fue, porque siempre había solución. Oigan, está pasando esto, pero le vamos a poner esto. Está pasando esto, pero con una válvula que le vamos a poner, se va a solucionar. O está pasando aquello, pero vamos a hacer esto, hay tratamiento. Todo hasta ese momento había tenido una contraparte, ¿no? Una solución. Pero ahí es, bueno, pues ahora solamente queda esperar. Ahí sí, porque esperar. Ellos tampoco sabían qué es lo que iba a pasar. O sea, vamos a esperar a que él solo estabilice sus niveles, esperando que así sea. Y yo, o sea, ya ahí que no me dijeran, pues le vamos a poner esto o aquello. O sea, ahí sí me dio mucho miedo. Mucho miedo. Y luego, para que más te guste, se atraviesa Navidad, cuando mi hijo estaba en terapia intensiva. ¿Cómo me dolió pasar la primera Navidad sin mi hijo?
O sea, la primera Navidad me tuve que despedir de él ahí en terapia intensiva y... Sí, porque no te dejan quedarte ahí, No, pues. O no te sea, puedes... vas y lo ves en la mañana y lo ves en la tarde y se acabó. Se acabó. ¿Pero por qué Mamá Elefanta? Bueno, Mamá Elefanta, el nombre viene por muchas razones. Empieza porque me encantan los animales. Tengo un papá veterinario, veo muchos documentales y el elefante es uno de mis animales favoritos. Aprendí que las elefantas viven en manadas de mujeres. La matriarca, digamos, es la que los dirige, pero entre todas cuidan a los más pequeños y entre todas se protegen porque son una manada de puras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me encantan los elefantes. Mi hijo que no ve siempre está agarradito de mí. Entonces es mi elefantito que siempre va detrás de mí. Mucho antes de que surgiera siquiera la idea de hacer un podcast, yo me había hecho un tatuaje donde es una elefanta con mi hijo y yo me identificaba con la maternidad de una elefanta y quise plasmarlo en mí. Y me hice ese tatuaje sin siquiera saber. Yo creo que eso fue hace como unos 4 años del tatuaje. Entonces, cuando sale la idea del podcast, yo estoy en un grupo que es Mamás Cuidadoras de Sonora, que a ellas les atribuyo mucho esta resiliencia que ahorita ves, porque me hicieron darme cuenta que estaba en duelo, que la Gaby que yo era no, en ese momento no es la Gaby que siempre había sido toda su vida, la Gaby positiva, la Gaby alegre. No me había dado cuenta porque pasaban muchas cosas en mi vida. Mi hijo con discapacidad, todavía en tratamiento, yo pasando también por un divorcio. Eran demasiadas Muchas cosas eran, sí. Entonces yo no había captado, yo ya me había acostumbrado a como dices, sonreír, pero es triste, ¿no? Ya me había acostumbrado, yo pensaba que así ya iba a ser mi vida y no. O sea, entrar a ese grupo me hizo dar cuenta que sí estaba en duelo todavía, a identificarme que estaba en duelo, porque no me había identificado como una persona en duelo. Y de ahí empezar a trabajar yo misma en mí, en apreciar lo que sí tengo, en valorar mi camino, porque siempre nos estamos fijando en lo que está mal, pero no has volteado para atrás a ver todo lo que avanzaste, que nunca creíste que lo ibas a hacer. No volteas, ¿no? Nomás estás pensando en, es que yo quería que las cosas fueran así, así, sí, pero chécate todo lo que hiciste con todo lo que te pasó. Entonces, en ese grupo tenemos reuniones una vez al mes y me dicen, oye, ¿tú por qué no haces un podcast? Hablas bien bonito, o sea, te vendría bien. Y yo, ay, gracias, no creo, pero gracias. O sea, malamente, ¿qué voy ¿no? a andar haciendo yo con eso? Exacto. Y luego hablando de Tato, o sea, ¿cómo voy a ponerme a hablar? No voy a poder, voy a llorar. Pero ya me di cuenta que cada vez que yo hablo mi historia, me desprendo del dolor que antes, yo que te contara todo lo que te he contado, era imposible para mí contarte mi historia y la historia con mi hijo, no podía, o sea, me quedaba a medias, me ganaba el sentimiento muy fuerte, o sea, era muy difícil para mí hablar de todo lo que ha pasado. Pero ya la he contado varias veces y cada vez que la cuento, no es que ya no me importe, obviamente que me importa mucho. Y agárrame mal parada en un día que ande sentimental y todavía puede ser que me pegue mucho. Pero aprendí que contar la historia es muy sanador. Y de ahí viene también el podcast, ¿no? Salgo de la reunión donde me sugieren hacer el podcast y llego a casa de unos amigos, que ahora es mi mejor amiga que me ayuda a hacer el podcast junto con su esposo, que también nos ayuda a hacer el podcast, porque metimos a todo el que se nos atraviese. Y les dije, fíjense que me dijeron en la reunión que debería de hacer un podcast. Dale. Y ellos, sí, súper bien. Y yo, o sea, ¿ustedes también creen que sí? O sea, como que yo no me veía a mí misma haciendo un podcast, ¿no? Y menos de este tema. Y así fue la historia. El otro día
Sofía, mi amiga, ya había conseguido micrófonos, metimos a su hermana, que es reportera, ella periodista, y así se fue formando Mamá Elefanta. Y de ahí nace, te decía ahorita, nace por la necesidad de agradecer. Agradecer, fue mucha la gente que me apoyó, fue mucha la gente que rezó por mi hijo. A mí se me hace tan especial que una persona dedique un tiempo tan personal y tan privado, Sí. que es tus momentos con Dios, y los dediques con gente que no conoce. A gente que no conoces, y lo hagas con tanta fe y con tanto cariño como si conocieras a mi hijo. No me alcanza a mí para agradecer a cada una de las personas y decirle gracias por haber rezado por él, porque me acuerdo que me hablaba gente, llegaba a mí y me decía, oye, la iglesia, no sé, de otra religión, no quiero decir nombres porque no quiero decirlos mal, y son nombres muy raros, pero no católica, pues. Me decían, nos quieren pedir permiso para ver si puede rezar por tu hijo. Y yo, por supuesto, o sea, ¿por qué me van a pedir permiso? Exacto. ¿Qué me importa que sean de otra religión? Estamos hablando a Dios, son nada más números de teléfono distintos. No me interesa, ni siquiera me pregunten. Ahí les va el nombre completo, si ocupan una foto, ahí les va. Ayúdame, o sea, Diosito tiene que voltear, decía yo, a que esto que está pasando termine en el escenario pues más favorable posible, ¿no? Y sí, o sea, yo decía, ¿cómo agradezco a tanta gente? Yo hasta a veces intento en la calle ir sonriendo porque soy consciente de que mucha gente sabe quién soy, pero yo no las conozco. Entonces intento, si me sonríen, digo, quizás saben, sí. y no sé, a veces te da pena acercarte, e intento ese cariño devolverlo a los desconocidos también, ¿no? Y una de las formas para agradecer a todas esas personas o llegar a muchas personas, pues es este podcast. Y devolverle al universo, al mundo, a lo que tú le quieras llamar, pues tanto cariño que se me dio a mí. Ahora que yo estoy del otro lado. Yo este podcast no lo hubiera podido hacer hace 3 años. Claro. Inclusive quizás hace 2 años. Ahorita sí era el momento ya de compartir, era el momento de decirle a las demás mamás si se puede, era el momento de decirle a las mamás, sí está difícil lo que te tocó, pero ahora te toca cuidarte a ti, porque de nada le sirves a tu hijo si tú te dejas de lado, ¿no? Ya era momento para devolver positivismo al mundo, porque hace 3 años no tenía positivismo para darle a los demás. A nadie. Tenía mucha negatividad, Sí. yo creo, y mucha tristeza. Ahorita sí, la sonrisa sí es profunda, no es con la tristeza encima, es realmente felicidad completa de haber aceptado lo que me tocó, de ser feliz con lo que me tocó. Yo a mi hijo no lo cambio por nada. Soy tan mamá de Tato, me encanta ser su mamá, me encanta que me identifiquen como su mamá, me encanta que ahora digan, ay, tú eres la elefanta. Sí, con mucho orgullo, yo soy la elefanta, así lo protejo, así lo cuido, también así lo impulso, y así intento hacer una manada para que las demás mamás no se sientan solas, las demás mamás se sientan acompañadas y sepan que lo que están viviendo en el proceso que estén, sí hay una luz al final del túnel, aunque se vea muy oscuro, porque yo no veía ni un puntito veía de luz. Y sí se llega a la luz, nada más ten paciencia, nada más ten fe, y yo creo que lo que más fue importante para mí fue desprenderte de ese futuro que tú en tu cabeza te habías hecho y aceptar la nueva vida que te tocó vivir. Y porque si todo el tiempo estás volteando para atrás, de que pues es que yo quería que fuera así, yo quería que fuera así, nunca va a llegar la luz, nunca va a llegar la felicidad. Deja de ver lo que hubo atrás y ahora voltea para enfrente y verás cómo
te va a cambiar la vida. Eso a mí me Exactamente. cambió la vida totalmente. Por supuesto. ¿Platicas con mamás que tienen Hijos niños con con discapacidad, que están discapacidad. en procesos parecidos o que tienen completamente diferente el diagnóstico? Yo invito, los diagnósticos sí son distintos todos, creo que no hay ninguno. Hasta este momento. Hasta este momento todos son distintos. El podcast tiene como idea no solamente, bueno, compartir otras Ujú. historias, también tiene como idea invitar a doctores y terapeutas que también puedan dar herramientas, Ujú, psicólogos que ujú. puedan dar herramientas, pero de entrada quería más historias de otras mamás, porque se trata de sanar juntas. Y así como lo hice yo en el grupo de mamás cuidadoras, la primera parte es compartir tu historia. Hay mamás que nunca han hablado de lo que les pasó, que nunca han sacado su historia, porque tienen miedo que las juzguen, porque si les dice, si se lo cuenta a su familia, preocupas a tu familia, porque no lo has aceptado, te duele, ni siquiera quieres hablarlo, Ujú. por la razón que tú quieras. Pero es necesario que lo hables, Así es. aunque te salgan 3 palabras y tengas que pararte a llorar y luego Ujú, volver, ujú. no importa, pero sacarlo de adentro de ti es muy importante, y cuando lo puedes sacar con alguien que te puede comprender, porque ha pasado por un proceso por el que Similar, ajá, similar, ajá. digo, a lo mejor no igualito, pero similar, pues wow, es muy sanador. O Sí. sea, a mí me pasaba mucho que yo tenía que esconder lo que yo sentía, porque Ujú. no, pero no llores, no te dan chance de Sí, llorar. sí. Y tienes que llorar, tiene que salir. Debe porque de si- haber ese duelo. Debe de haber. Necesitamos el duelo porque es la única forma que uno va a empezar a sanar. Le tenemos mucho miedo a ver a las personas tristes y llorando, pero esa etapa la tiene que vivir. Así es. No va a haber, no te puedes brincar Ujú. pasos. En algún momento, eso que dejaste guardado, que no lo sacaste, va a salir, pero no lo sacas porque no te dejan. Ujú, ujú. No llores, tú tienes que estar fuerte. Sí tengo que estar fuerte, pero necesito sacar este Sí dolor que necesita está uno aquí. llorar, claro. Sí, y llorar mucho, que salga todo lo que tenga que salir, siempre y cuando no te quedes en esa etapa Ujú. para siempre, seas consciente de que es una etapa y hay que vivirla y pasar a la siguiente, Ujú, ujú. ¿no? Porque hay quien se queda en esa etapa Sí. de estar llore y Y llore y la lamentándose, y tristeza. pobrecita yo. Sí, Pero y luego agarras el papel de protagonista en lugar de que sea tu hijo el protagonista. Así A es. final de cuentas, quien está viviendo la vida es él, Ujú. y quien está teniendo esa vida eh, truncada Ujú. es tu hijo, no Así eres es. tú. Y estás vaya apropiándote de ese dolor y de ese sufrimiento. Así es. Hay mucho de qué platicar, Mucho. oye, mucho de qué platicar. Bueno, ahorita ahorita estabas diciendo acerca de veo hacia enfrente, veo hacia el futuro. ¿Tienes plazos? ¿Ves de aquí a 5? Yo veo a Tato haciendo tal cosa. ¿Visualizas a tu hijo en el futuro? Sí, por supuesto. O sea, ¿Cómo? mi hijo y yo ¿Ya está libre? ¿Está en remisión? ya tocó la campana. Bendito Dios. Tocó la campana y de hecho fue un toque de campana hermoso, así el que soñé. Ese sí que salió como lo soñé, lleno de gente, mucha gente. El doctor dijo, ese es el toque de campana más que no había tenido otro. Más multitudinario. Sí, así es. Sentí muy bonito que a tanta gente le diera tanto gusto ese toque de campana. Sentí hermoso. Yo a mi hijo lo veo en el futuro avanzando, logrando hacer las cosas que quizás ahorita por lo de su retraso neurológico no ha podido hacer, pero sí lo veo haciéndolas. Lo veo siendo independiente. Eso es lo que todas las mamás con un hijo con discapacidad pedimos, su independencia, porque nosotras no somos eternas. Ujú. Pero lo veo siendo independiente. A mi hijo le encanta la música y tiene un oído impresionante, y yo lo veo en algo de la música porque se le da De forma natural. Ajá. increíblemente, o sea, y lo veo así, y sobre todo lo veo siendo muy feliz.
Eso es lo más importante de todo. Eso es Así lo es. más importante. Cuando uno pasa por un proceso de este tipo, las cosas banales, las cosas Es que eso es lo bonito de pasan esto. a un segundo plano por completo. Lo bonito de esto, vas a decir, ¿cómo va a salir algo bonito de esto? Sí sale Es que algo claro, bonito por de esto. supuesto que sí. Lo bonito de esto es que a mí no me importan las cosas materiales. Yo me levanto todos los días a disfrutar mi día. Ujú. Soy más consciente de mis momentos felices. Soy más consciente, acabo de ir con mis papás a estar una semana y me acuerdo de estar acostada entre los dos y decir, qué rico Ujú. estar acostada Ujú. entre mi papá y mi mamá. O sea, intento absorber, que no dar por sentado lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Ujú. Que si llovió, qué padre que llovió. O sea, todo para mí, siempre mi mamá dijo siempre me ha dicho que me dice, tienes un don de alegrarte por las cosas chiquitas. Pues ahora que se me super hizo más Ajá. grande ese don, porque las cosas pequeñas para mí son un regalo. Yo viví en carne propia que la vida o sea, la vida se te puede ir en un ratito. Suspiro, claro. Y cuando lo vives tan de cerca, oye, ¿tú crees que yo no abrazo a mi hijo Ujú. todos los días? No lo abrazo, lo siento, lo huelo, lo toco, su piel, su cabello. Trato de que no se me olvide esta edad que tiene Ujú. ahorita porque, wow, o sea, pude no haberlo tenido. Así es. Donde sí me pongo muy sentimental es en sus cumpleaños, porque siento, para mí sus cumpleaños son un logro. O sea, para mí sus cumpleaños son un regalo, pero para mí, o sea, Ujú. pude festejarle otro año más de vida y para mí es increíble que Dios me haya prestado a mi hijo otro año más. Ujú. Entonces lo super gozo y es un día para mí de estar muy agradecida de que ahora puedo decir, estuve en un momento en que no sabía si iba a tener hijo Ujú. y ahora le estoy festejando su 6º cumpleaños. Qué Entonces, fabuloso. todo lo gozo, aprecio la amistad, aprecio a mi familia, aprecio las personas que voy conociendo, la persona que me saca plática, intento, a ver, o sea, soy más consciente de todo lo que hago y eso para mí es un regalo enorme, ¿no? Y te das cuenta que las cosas, cualquier otra cosa, en realidad no tiene la importancia que la gente se lo da. No la Por tiene. ejemplo, si algo está sucediendo y se cayó el vaso y pues no pasa nada. Se quebró. No pasa nada. No pasa nada. Lo juntas, no hay necesidad ni de gritar, ni de hacer aspavientos. Simple y sencillamente juntas, se tiró la leche, Sí, pues ni modo. Se junta y se tira y punto. Pero así hay es. gente que hace un escándalo, hay gente que hace un drama, porque vino Oh, el perro sí, y le hizo tiró. enfrente, le dejó un regalito Ajá. y no es su perro. Y hace el escándalo de su Sí. vida, perro. Pero Se ¿qué te pasó? junta. ¿Qué te pasó? No te pasó nada. O te la pongo al Exacto. revés, vive frustrada porque no tiene el carro que quería Ujú, ujú. o no tiene la casa que quería, pero cuando tengas a alguien, Dios no lo quiera, en el hospital, ahí sí te vas a frustrar por no tener dinero. Ujú. O sea, realmente no es por el carro de tal marca o Así lo que es. sea. Cuando tienes a alguien en el hospital, estás dispuesto a dar todo Lo lo que que sea. tienes. No importa si te quedas sin nada, sin un peso, Así es. con tal de poder pagar Restituir. lo mejor Ajá. que se pueda para tu ser querido. Ujú, es Entonces, verdad. ¿qué quiere decir? Que todo eso no vale nada. Ujú. Lo que vale es tus seres queridos, Ujú. la salud. Si no hay salud, lo demás no va a No importar. hay nada. Es de verdad, es de verdad. Muchas ocasiones que mando una felicitación o todo, ¿no? Y que sucede, se casaron, pues qué bonito, ta, 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 ta. Disfrútenlo todo. Si se van de viaje, disfrútenlo todo. Hasta lo malo disfruten. Sí. Que se les fue el vuelo, que les cambiaron los boletos, que eso, no pasa nada, te ríes y ya. Sí. No pasa absolutamente nada. Vas a seguir respirando, vas a seguir teniendo tus 2 manos, tus 2 piernas. Con Va a ser eso. la anécdota para contar Así es. después. Lo demás se Punto. Lo demás soluciona. se soluciona, exactamente. Pero el hecho de ver a tu hijo
en una cama de hospital, que está conectado con diferentes tubos por todos lados, que no sabes ¿Qué va a pasar? qué va a pasar, si al día siguiente va a amanecer. Así es. Ahí es donde en realidad, Ese sí exactamente, es. ahí es donde en realidad dices tú, ¿qué va a pasar? ¿De qué estoy hecha? Ujú. Y ¿De dónde saqué esta fuerza para poder verlo así y qué seguir increíble, parada? Gaby, eso, yo pienso que no hay otra cosa más que Dios, la fuerza que te ha mantenido derecha, parada y caminando, porque te veo reflejada me veo reflejada en ti, dicen, ¿cómo continúas? No sé, yo le sigo porque tengo que estar bien para mi Ujú. hijo y porque Exacto. tengo que hacer las cosas para que mi hijo esté bien y porque yo tengo que ser la parte logística para que él siga haciendo lo que tenga que hacer Sí. y siga existiendo y siga viviendo. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. Ujú. Dios sabe, Dios es el que me va a ayudar y Dios es el que me va a dar la fuerza para levantarme al día siguiente Así y es. continuar. Así es. Y porque Hasta- no le sirvo de nada llorando por los rincones, Así es la es. verdad. Si hay que llorar, como dije ahorita, hay que desahogarse, no te puedes quedar con eso ahí adentro. Pero quedarte en ese estado de estar llorando por todo no le sirve de nada a tu hijo. ¿Llevaste terapia? ¿Tomaste terapia? Pues mi terapia fue mamás cuidadoras. Ujú. Ahí hablamos, tenemos dinámicas. Sí he ido a terapia. Sí llevé un proceso, no muy largo. Siento que cuando ya fui a terapia ya tenía Ya un poco, habías soltado. sí, ya tenía un poco acomodado mi cabeza, solo me ayudó como a aterrizar. Mamá Elefanta también ha sido una terapia para mí, Ujú. escuchando las historias de otras mamás. Te decía ahorita que yo busco en Mamá Elefanta que las historias o las mamás a las que yo invito, obviamente pues fue una noticia muy dura, fue el proceso, fue el duelo, pero quiero que también me cuentes la otra parte, Ujú. la parte donde ya estás bien, lo superaste, porque quiero decirle a las demás, a las que están viendo el podcast, cómo se voltean las cosas Y que sí se puede salir adelante. y que sí se puede salir adelante y sí se puede cuidarte. Mucha gente tiene la idea de que la familia que tiene un hijo con discapacidad vive en tristeza o tienen una vida muy pesada, muy triste. Sí, hay muchas cosas que cuestan más que para hacer, Ujú. que cuestan, bueno, también económicamente, pero cuestan de esfuerzo, me refiero. Sí lo hay, pero no por eso no hay felicidad. Yo soy muy feliz con mi hijo y no lo digo, ay, para De que, dientes para afuera. no lo Ajá. digo, sinceramente, soy muy feliz. Me preguntan, ¿y tendrías más hijos? Híjola, es que estoy tan acostumbrada a mi hijo, a cómo es él, a cómo nos llevamos los dos. No sé cómo sería mamá de un niño neurotípico. Neurotípico. Ujú. Pero sí, si lo tuviera que volver a escoger, lo escojo de nuevo con todo y su discapacidad, porque lo que él me ha dado a mí, wow, el cambio de pensamiento, lo que yo valoro y lo que valoro no solamente de ser su mamá, sino de la vida. Solo Lo lo que has tengo por él, aprendido. lo que he aprendido. Se va a oír bien raro, pero me siento así como cuando en las películas como, esa es muy sabia. Me siento sabia en el sentido de que, ¿qué me vas a contar? O Ajá. sea, ¿qué me vas a contar si de dolor yo ya sé un poquito de ese tema? Entonces, cuando, de hecho ahora me contactan mamás que han tenido diagnóstico de cáncer en sus Ujú, hijos. ujú. No sé cómo empezó esa dinámica, simplemente me empiezan a buscar. Y siempre digo, Diosito, dame las palabras para que yo no vaya a decir una Ujú. cosa que no deba. Y no sé cómo sale, pero sale bien. Esa forma de hablar no me hubiera salido si yo no hubiera vivido lo que yo he vivido. O sea, esa empatía que yo siento, o sea, cuando Te yo has veo. transformado y te has Sí, transformado
por el fuego, así como el hierro cuando le están golpeando y lo meten al fuego y lo van moldeando y lo van... Sí. Así justamente te fuiste moldeando tú, Gaby. Así, poco a poco. A base de golpes y fuego, de verdad que sí. Sí. Es la alegoría que pienso cuando estás comentando eso. Ya nos vamos a ir, de verdad agradezco muchísimo. Bueno, ya por último, ¿tu familia? ¿Mis papás? Sí, ¿tus papás? ¿Eres hija única? Soy la hija mayor. Eres la, okay. de 3 hermanos. Sí, sigue de mí un hermano y una hermanita. Siempre digo hermanita, no puedo decir hermana porque es 13 años menor que yo y es mi primer bebé. Okay. Y bueno, y mis papás no viven aquí. ¿Han sido tu apoyo? Ok, no están acá. No viven aquí, pero cuando pasó todo, casi que mi mamá se instaló en el hospital y de aquí no me mueven. Y en ese sentido también he sido muy afortunada. Mis papás no solamente han sido un gran apoyo para mí, mis papás y mis hermanos han sido un gran apoyo, no solamente en el tiempo en el que Tato estaba en el hospital, sino ahora que Tato es un niño con discapacidad, lo maravilloso que es que él sea tratado como cualquier otro niño y se le tratan a todos los nietos por igual. Jamás se ha mencionado, aquí no, porque Tato como no ve, jamás se ha mencionado, Tato se lleva al cine, al igual que se lleva a todos. Eso es importante, ¿no? Tratar a los niños con discapacidad igual que a todos. Igual. Es más, creo que mi sobrino tiene 4 años, creo que hasta ahorita va captando que Tato no ve. Él jamás había captado que su primo no veía, jamás había preguntado. Sus papás tampoco, o sea, él no nació evidente. con Tato así. Eso sí, mi hermano siempre le dice, tú siempre tienes que cuidar de Tato, son primos y tú siempre lo debes de cuidar. Y eso lo agradezco un chorro, muchísimo, porque siento que mi hijo tiene su nidito en donde es aceptado como es querido como es. Tanto por mi familia como mi familia adoptada. Mi familia adoptada le llamo a mis amigos, que yo llego a sus casas y mi hijo es tratado igual que cualquier otro niño y querido como cualquier otro niño. Y eso, como mamá de un niño con discapacidad, lo agradeces. No tienes con qué agradecerlo. No tienes con qué agradecerlo. Mi amiga Sofía, que es quien me ayuda a hacer el podcast, no solamente me ayuda a hacer el podcast, sino que se puso la camiseta y desparrama la voz de la discapacidad y de cómo deben ser tratados los niños con discapacidad y cómo es vivir con un niño con discapacidad. Y tú misma vas sembrando la semillita en las demás personas hasta crear más empatía. Dices tú, bueno, exactamente. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Ok, yo no lo voy a cambiar, pero ejemplo. Voy a sembrar una semillita y esa semillita se va a ir replicando y a lo mejor en un futuro hacemos algo maravilloso, pero yo aquí voy sembrando semillitas. Tú estás dejando tu parte. Así es. O sea, los demás se encargan de los demás, pero tú estás dejando tu parte. Lo que yo pueda hacer, yo lo voy a hacer. Exacto. Y ahí está, con Mamá Elefanta, justamente. Con Mamá Elefanta. De verdad, Gaby, agradezco muchísimo, muchísimo tu disposición, el tiempo de poder venir acá. Gaby Arrizón, ella es la Mamá Elefanta, compartiendo, sanando y aprendiendo. Así justamente ese es el lema de Mamá Elefanta. Es el lema. Porque somos mamás, en manada cuidamos de los más pequeños. Cuidamos de los más pequeños, así es. Me encantó eso. Agradezco muchísimo tu tiempo y obviamente el que hayas compartido la historia de Tato y la tuya aquí en el Guachapori. Esperemos que más mamás que estén pasando por una situación similar, parecida, o que se sientan identificados de alguna forma te puedan contactar. Claro. Porque, querida, esa va a ser tu misión. Lo siento mucho, esa va a ser tu misión. Eso es lo otro que mi hijo me ha dado. Le dio sentido a mi vida y le dio un propósito. Entonces, vamos a aceptar ese propósito porque es bonito y por supuesto que siempre lo que yo pueda hacer para devolver todo lo que se me ha dado a mí, yo lo voy a hacer. Perfecto. Y ahí va a estar Mamá Elefanta. Te agradezco a ti por interesarte en mi historia y por invitarme y platicar conmigo. Y sentí muy especial esto porque nos sentimos muy identificadas. De verdad que sí. De verdad que sí. Con nuestras historias. Y como lo dije muchas veces aquí, o sea, es muy sanador compartir nuestras historias y sentirte identificada con otras mamás y con lo que sentimos. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti. Y con eso cerramos el Guachapori del día de hoy. Nos vemos a la próxima.